Bueno, muy bienvenidos a todos a esta nueva Masterclass, la última de este intenso 2020, organizada por el Magíster en Comunicación Estratégica, Marketing y Negocios de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo. A lo largo de este año hemos tenido un buen número de clínicas de caso y 2 Masterclass, en donde prácticamente en todas hemos abordado la pandemia desde diversos puntos de vista, desde la industria aeronáutica hasta el rubro de la cultura, pasando por el desafío de contar nuevas historias y relatos de parte de las organizaciones. Hoy hablaremos sobre los desafíos de las marcas y las organizaciones que están detrás de ellas, esos desafíos que tienen en este nuevo mundo pandémico. Esta sesión, titulada Marcas sin distanciamiento social, será dictada por Felipe Costabal, quien es director ejecutivo de la 975, periodista, máster en gestión de empresas de comunicación y cuenta además con más de 15 años de experiencia en marketing digital. Pueden ir escribiendo sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de sus navegadores y al final intentaré sintetizarlas para hacérselas llegar a Felipe. Felipe, muchas gracias por acompañarnos hoy y quedamos atentos a lo que nos tienes que decir. Buenas. Hola a todos, ¿cómo están? Voy a compartir pantalla para comenzar. Bien. ¿Se ve, no? Cualquier cosa, bueno, si no Perfecto. se ve me avisan. Perfecto. Buenísimo. Buenísimo. Bien. A ver. Buenos días a todos. Bueno, lo primero que quería generarles era ¿por qué esta charla, no es cierto? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Nosotros en la 975, desde que empezó la pandemia, empezamos a generar un levantamiento de todas las marcas que finalmente estuvieran presentes o tomaran finalmente esta situación de la pandemia, del coronavirus, del COVID-19, como quieran llamarle, que tuvieran un acercamiento directo, que aprovecharan la oportunidad para tener un acercamiento directo con sus consumidores o ciudadanos, más allá desde el punto de vista del producto o del servicio que puedan entregar. ¿Dale? Desde esa lógica también nosotros nos planteamos de que es algo que a nosotros nos gusta mucho, que es el hecho de cuando uno ve la publicidad antigua, uno puede leer o puede hacer una segunda lectura o incluso en algunas de esas se infiere directamente cómo era el país o cómo era el planeta en esos tiempos. Y desde esa lógica, tal como podemos ver en estos anuncios, uno de un banco chileno en los años 80, donde teníamos exíjale a su marido la prueba de amor de un marido era entregarle la tarjeta a la señora, algo que hoy día quizás podría resultar altamente ofensivo, y por el otro lado, ¿cachai? Una promoción en Estados Unidos, ¿cachai? De For a Better Starting Life, para comenzar la vida de mejor forma, comienza a tomar bebida cola antes, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno empieza a mirar estas publicidades, uno dice, chuta, acá hay un reflejo un poco, ¿no es cierto?, de la situación actual de esos tiempos. Lo que quisimos buscar en este levantamiento que nosotros hicimos es ese mismo ejercicio, ¿no es cierto?, es la publicidad como reflejo de la historia del mundo. Es decir, cuando en 200 años más, ¿cachai?, que nadie va a saber qué va a pasar, no vamos a ver si vamos a tener planeta en 200 años más, pero si en 200 años más alguien quiere mirar qué pasó en el año 2020 y vea la publicidad, se vea en la publicidad de que hay un reflejo claro de lo que fue la historia, de lo que fue ese 2020, de lo que fue la pandemia, de lo que fue el coronavirus y cómo las diferentes marcas decidieron tomar palco, muchas de ellas, o también algunas decidieron ser lo suficientemente activas para poder romper este distanciamiento social, ¿no es cierto?, impuesto físicamente, pero algunas marcas rompieron ese distanciamiento social y decidieron ir un poco más allá, no solamente entregando un mejor producto, un mejor servicio, sino que también hablándole, impactando directamente a través del relato a los diferentes consumidores que ya lo estaban pasando bastante mal. Esta es una exposición que tiene mucho video, ¿dale? Y como yo sé que en estos tiempos de Zoom y de distancia, los videos pueden ser muy buenos amigos, pero también pueden ser grandes enemigos, porque nunca sabemos cuándo se puede detener. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo voy a poner ciertos videos, vamos a tener el audio de fondo, pero yo les voy a ir contando un poco lo que va pasando en el video mientras ustedes lo van desarrollando. En todo caso, cualquier persona, al final les voy a dejar mi mail para que cualquier persona que quiera, no sé, contactarnos para poder profundizar estas cosas o pedirme algún video puntual que le haya gustado,
se los puedo enviar, ahí no hay ningún problema. Esto es una muestra de un levantamiento que nosotros hicimos, es un levantamiento de cerca de 60, 70 casos distintos. Escogimos algunos para esta charla con cosa de poder cumplir un poco con los objetivos, ¿cachai?, planteados, y de poder entregarles toda la información necesaria a ustedes. Para nosotros tenemos un postulado en base a esto, y algo que nos gusta mucho también como agencia, que es demostrar que la publicidad tiene que ser un reflejo de la historia del mundo, de las situaciones actuales, y que queremos ver cada vez más marcas comprometidas en las diferentes situaciones de la audiencia, de los consumidores, de las ciudades, de los países, del mundo entero. Vamos a partir con una, está dividido en 3 temáticas, ¿ok? La primera temática es el encierro, ¿vale? Cuando empezó el encierro, empezaron varias cosas a ocurrir, ¿vale? Lo primero que ocurrió fue que nadie se podía mover de sus casas, obviamente, pero también empezó a nivel empresarial a pasar problemas. Los camiones no podían trasladarse, no había la posibilidad de poder tener camiones abasteciendo, etcétera, etcétera. Hasta que hubo una marca de tissue que decidió ser lo suficientemente honesta para decir lo siguiente: la marca lo que dice en esta cuestión es que claramente hoy día no puede entregar todo el papel que quisiera, todo el papel confort que quisiera. Por eso hace un llamado a la sociedad, hace un llamado a la comunidad del share a square, es decir, comparte un pañuelo, comparte un cuadrito de papel confort, ¿no es cierto? ¿Qué forma más honesta que esa? ¿No es cierto? Es decir, nosotros también estamos en problemas hoy y te pedimos disculpas por eso, y vamos a tratar de poder reabastecer de papel a todos los lugares donde podamos llegar. Pero por mientras eso no ocurra, te vamos a pedir un favor. Share a square. Comparte un cuadradito, ¿no es cierto? Que es la forma tipo, ¿cachai?, de un pañuelo o de un papel confort. También es un llamado directo a los ciudadanos y a tus consumidores a que se hagan parte de la solución también. O sea, es una marca que te dice: no te voy a poder vender, pero ayúdanos, porque nuestra misión en el mundo no es vender el confort, es finalmente de que nuestro producto esté en todos lados y toda gente que quiera utilizar nuestro producto lo pueda hacer. Esa es nuestra misión. Y desde esa lógica, este video altamente emocional, con un discurso muy cortito y muy bonito, hace ese llamado puntual. ¿Cachai? Eso es un acercamiento directo de una marca, ni siquiera de un producto o un servicio, de una marca que le hace un favor, o sea, que le pide un favor a sus consumidores, aumentando inmediatamente la colaboración y la cercanía de la marca con los ciudadanos. A mí uno de los casos que más me gustó en el tema del encierro es el caso de Coors. Cuando hablo de Coors, hablo de la cerveza, ¿no es cierto? Esta fue una señora que se viralizó, en los cuales ponían que tenía 93 años, ¿no es cierto? Y que le sacan una foto desde afuera de su casa con una Coors Light en la mano. Nunca vamos a saber si la señora hizo esto de forma verídica y legítima, o si fue parte de un plan malévolo por parte de Coors. Pero a mí me gusta esto porque finalmente Coors es el primero, más allá de las cosas que puedan hacer las empresas que están involucradas en el servicio de la cerveza, ¿no es cierto? Las grandes empresas que siempre han tenido buenas acciones. A mí me gusta esto porque hace descubrir que la cerveza cumple un rol social muy, muy importante. Es decir, no solamente tenemos a esta señora y después tenemos la reacción de Coors yéndole a dejar, ¿cachai?, la cerveza que la señora necesitaba para sus tiempos de pandemia, una señora que tiene 93 años, ¿cachai?, que vive en Seminole, que es un pueblo perdido en los Estados Unidos. Pero más allá de eso, lo que hizo Coors con esto es que esto lo transformó en un comercial, porque Coors se dio cuenta de que la cerveza en esta pandemia tenía un rol social, y un rol social que les voy a mostrar en este video, que les voy a adelantar un poquito de qué se trata. Este video plantea Coors que cada vez que las cosas han estado mal en Estados Unidos, siempre viene bien una cerveza, descubriendo el rol social de la cerveza. Hace bien tomarse una cerveza, hace mal tomarse 10 cervezas, pero hace muy bien tomarse una cerveza al final del día, porque disfruta, relaja, ayuda a volver a empezar. Hay una serie de cosas buenas que tiene tomarse una cerveza al final del día, sobre todo en tiempos de pandemia. Entonces, desde eso, esto es lo que un poco, una vez que le entrega la cerveza, este comercial. Fighting a revolutionary war, sucky. But do you know how George Washington kept his troops motivated? He made sure his men had beer.
How about the Great Depression? Turns out that was pretty sucky too. But you know what they did? They called for an end to prohibition. Did it solve anything? Of course not. But it did help them press on. Which brings us to today. Sucky, suckiness of historical proportions. Now, we know this won't fix it, but how about some beer? Go to @CoorsLight on Twitter and tell us who could use a six-pack and we'll buy them one. Because if history's taught us anything, it's that we can all just use a beer. Finalmente lo que hace el Corse diciendo George Washington animaba a sus tropas con cerveza. Para la época de la Gran Depresión, cuando no había pega, etcétera, finalmente desprohibieron el tema del alcohol, ¿cachai? Para que la gente pudiera pasar este problema. Y hoy día, en que estamos con coronavirus, con poca pega, que estamos todos muy nerviosos, de repente hace bien una cerveza. Entonces, finalmente lo que hace Corse es mucho más que colgarse del coronavirus. Le da un rol social importante a la cerveza en tiempos de pandemia. Y eso es fundamental. Hoy día el acercamiento que tiene Corse, ¿cachai? Ni Budweiser se pudo sumar. Budweiser se sumó siempre desde el punto de vista corporativo, pero para mí este caso en términos de cerveza, junto con un segundo caso que vamos a ver que es de Brahma en Argentina y en Brasil, para mí este es el mejor caso, porque finalmente lo que hace bien tomarse una cerveza al final del día, sobre todo en los tiempos difíciles, ¿cachai? Entonces lo que hace Corse es entender de que la cerveza en estos tiempos cumple un rol social clave, ¿vale? Y eso no lo hace un producto ni un servicio, esa jugada está pensada desde una marca. Otra de las cosas que vimos es un poco entender por lo que se está pasando, ¿vale? Es un poco como, sabemos que la gente lo está pasando mal. Y no tener miedo en ir más allá y extrapolar esto. Si a alguien le gusta el marketing de turismo, yo les recomiendo mucho que miren el caso de Islandia o Iceland, ¿vale? Iceland o Islandia viene haciendo campañas realmente brutales hace 10 años atrás, desde karaoke, bailes, etcétera, etcétera, que han ayudado a promocionar. Hizo una campaña con Airbnb que les recomiendo. Si les gusta el marketing y el turismo o están involucrados en eso, o simplemente les gusta el marketing y la publicidad, vean la campaña que está haciendo Iceland en el último tiempo. Y esto es parte de esto. Aprovechando la pandemia, Iceland entiende muy bien, ¿cachai?, el proceso de la salud mental que se está empezando a vivir. Y eso es entender por lo que se está pasando. En Chile nunca se tocó ese tema. En Estados Unidos y en Europa se tocó mucho el tema de la salud mental una vez que ya habíamos pasado, ¿no es cierto?, la siguiente etapa, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero Iceland entiende muy bien y empieza a entender por lo que están pasando cada uno de los ciudadanos del mundo. Y por eso lanza esta pieza. Has pasado por mucho, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dice Islandia. Finalmente lo que nos hace Islandia, sí, a veces en tiempos de pandemia, cuando ya el caos era total, daban ganas de gritar, de despejarse y mandar toda la cresta, ¿no es cierto? Bueno, Islandia ocupa un poquito ese insight, lo utiliza a favor diciendo, oye, si hay un lugar, ¿cachai?, que es ideal gritar, porque finalmente no hay nadie, hay poca gente, ¿cachai?, los lugares son maravillosos, es Islandia, ¿no es cierto? Y obviamente generan todo ahí un recurso de mándanos tu grabación, nosotros vamos a poner los parlantes, etcétera, etcétera. Pero hay algo mucho más profundo detrás de esto. Es un poco entender que sí, que está bien gritar, está bien que nos volvamos un poco locos, ¿cachai?, en estos momentos tan complejos. Por lo tanto, hay un insight, ¿cachai?, que la marca agarra, en este caso un país, ¿cachai?, para promover su país, generando una empatía, generando, ¿cachai?, un entendimiento. Yo sé por lo que estáis pasando.
más que entender por lo que está pasando, hubieron marcas que fueron mucho más allá y que se preocuparon por lo que está pasando. Y esto es el tema que les hablábamos un poquito antes, el tema de la salud mental. En Chile no tocamos el tema de la salud mental en términos de pandemia, quizás porque estábamos preocupados de otra urgencia. ¿Para qué decir? Tuvimos un plebiscito entre medio, o sea, estuvimos como locos, llenos de información por todos lados. Pero curiosamente en Estados Unidos y en España, yo no muestro, solamente un paréntesis muy chico, yo no muestro casos nacionales exclusivamente como para no meterse con las marcas de acá, y muestro muy pocos casos latinoamericanos, pero sí estoy mostrando muchos casos de Estados Unidos y Europa, que fue donde finalmente la pandemia generó, finalmente en Europa, donde pegó realmente fuerte, y en Estados Unidos, con todo el caso del tema político, también generó todo un tema muy, muy potente. Entonces, por eso centramos un poquito los casos que estamos mostrando en esta exposición, los centramos ahí. Esto es preocuparse por lo que está pasando. Y con el tema, todo el tema que habíamos visto de la salud mental, KitKat ocupa parte de su cuestión con el concepto del Have a Break, que ya lo tenían, pero preguntando, incluso poniendo por dentro del papel, venía un número de teléfono, ¿cachai? Donde la gente podía llamar por teléfono, pedir ayuda, ¿cachai? Si es que estaba con el corazón apretado, para poder solucionarlo. Entonces, todos los empaques, ¿cachai? Venía una conversación, puede cambiar una vida, ¿dale? Y con el pregunta si está bien, ¿cachai? Haciendo un llamado a todos los ciudadanos a preguntarle a la otra persona, al amigo que no ven hace tiempo, que saben que están todos encerrados, que lo están pasando mal, que se pregunten, ¿están bien? ¿Lo están pasando bien? ¿Cómo están? ¿Cómo nos apoyamos? Etcétera, etcétera. Y ese es un punto que muchas marcas tomaron, el punto de poder apoyarse en tiempos difíciles, pero no la marca apoyando al ciudadano, sino que haciendo un llamado a que entre los ciudadanos nos apoyemos. Y Drogafile también toma un poco este mismo concepto y hace esta pieza, que es una pieza que llama muchísimo la atención, no solamente por el formato, es un formato realmente muy entretenido, sino que lo que hace es realmente preocuparse por lo que está pasando y hace un llamado a todos los jóvenes a conversar, a juntarse por Zoom, a mandar un mensaje de texto, a hablar, ¿cachai? Permanentemente para poder, entre comillas, expulsar todas las malas emociones, ¿cachai? Volver a conversar, etc. Lo que pasa es que esta pieza está muy bien realizada porque es una pieza en la cual el mensaje te llega de forma muy directa, muy entretenido, ¿cachai? Y que funciona bien y que te demuestra de que finalmente cuando una marca quiere realmente preocuparse por lo que está pasando, puede generar, ¿cachai? Una alta inversión en términos de producción para generar una muy buena pieza. Worried your friend's struggling and don't know how to reach out? You can say, how are you, or get a fake tattoo. You can ask with an app if it works for you. You can write them a text or knit them a sweater. If you can't be together, you can write them a letter. You can ask in a gift or ask in a dance. You can say sci-fi if you're friends for friends. You can chat with them in VR. It's all good. If you think you should check in, yeah, you should. Whatever gets you talking. Si se fijan, es un Chat on the game, kick off your flip-flops. You can ask on your couch while you binge watch. You can ask learn yoga doing downward dog. You can ask with headphones while singing a song. You can even... Bueno, la canción que vieron ahí, no les voy a mostrar el video completo, pero sí lo que podemos hacer estoy bajándole un poquito el volumen al computador. Lo que sí yo les puedo mandar el video por un tema de tiempo, no les vamos a mostrar el video completo, pero sí tiene una producción altísima. La canción está hecha por Sis de Awkward, que es finalmente un hip hopero bastante afamado dentro de los jóvenes de Estados Unidos, y ocupan todo un formato muy juvenil para promover, ¿cachai? De que los jóvenes conversen más, ¿cachai? Porque no se estaban viendo, por lo tanto crearon, ¿cachai? Esta estructura para hacer un mensaje directo, entretenido, ¿cachai? Que fuera pegote, para que los jóvenes conversaran más, ya sea a trabajar por Zoom, etcétera, etcétera. Bueno, esto yo creo que ustedes lo vieron, ¿no es cierto? Pero también acá hay el New York Times acá no hace información. Esta portada que tiene el New York Times es marca, ¿vale? O sea, sí, es información porque tiene datos, ¿no es cierto? Pero es una postura editorial de marca potentísima.
¿no es cierto?, haciendo una crítica directa de la pérdida incalculable, ¿cachai?, que ha sido el coronavirus para Estados Unidos. No solamente para generar conciencia, sino para hacer un llamado de atención a las autoridades que en ese minuto estaban en el gobierno, ¿no es cierto?, acompañado obviamente de este video, que lo más seguro es que todos ustedes vieron, ¿cachai?, haciendo un llamado a la información, que es súper clave. La verdad es esencial. Esa es la postura del New York Times para el tema del coronavirus. O sea, haciendo una portada que, como yo les decía, es muy, muy potente desde el punto de vista de que es la marca la que habla, es el diario la que habla, sobre todo en tiempos en que finalmente se puede correr una crítica directa a lo que hizo Trump durante los tiempos de pandemia. ¿Vale? Entonces, tenemos varios casos un poco como de gente que se fue preocupando en términos de pandemia, y hubo otras que fue empatizando con lo que estaba pasando. Ocuparon registros, ¿no es cierto?, que estaban haciendo. O sea, si hay algo que hicimos mucho, no solamente consumimos mucho contenido en digital en estos tiempos de pandemia, sino que empezamos a producir muchos tiempos en estos tiempos de pandemia. Por eso TikTok, que es una red social fácil de utilizar, muy joven, ¿cachai?, que tiene visuales, que está creada para crear contenido de forma fácil y atractiva, agarró mucha fuerza en estos tiempos. Y no solamente en los más jóvenes, muchas personas, no sé, que bordean entre los 35 o 55 años, comenzaron a hacer sus propios TikTok, no solamente como una forma como de escapar de la pandemia, sino que también para poder generar contenido. TikTok era el más feliz de todos, finalmente tenía muchísimo contenido dando vuelta, y TikTok tiene un muy buen proceso de atracción inicial, es decir, tú los primeros videos que empiezas a subir a TikTok se preocupa de que le empiecen a ir muy bien, cosas, y que tu motivación por generar contenido nunca se detenga. Entonces, de esa lógica, mucha gente empezó a generar mucho contenido, y empezó, así como mucha gente empezó a cocinar, mucha gente empezó a tener que cortarse el pelo, a tener que cumplir con las labores de peluquería, sean hombres o sean mujeres. Y Dove agarró muy bien ese insight para armar esta pieza, para empatizar un poco con lo que estaban pasando todas sus clientas. Finalmente lo que hace Dove, que viene, obviamente sabemos que viene con una cultura, ¿no es cierto?, de la nueva belleza, etcétera, etcétera, viene hace mucho rato atrás, pero acá lo que hace un poco es agarrar el insight y conocer muy bien a sus consumidores y saber muy bien en qué están sus consumidores, y tomarlas a todas ellas para poder finalmente empatizar con cada una de ellas con lo que está pasando, ¿cachai? Crearon un hashtag, ¿cachai?, en el cual la gente podía ir subiendo los respectivos cortes de pelo, sean fallidos o sean exitosos, pero la idea era un poco empatizar, ¿no es cierto? O sea, sabemos que estamos todos pasándolo mal, pero por lo menos tengamos el tiempo de reírnos, ¿cachai? Y de ser parte un poco de este viaje en el cual estamos todos involucrados. Entonces hemos visto muchas marcas que no solamente han apoyado mentalmente y han hecho un llamado a que la gente se cuide, sino que también marcas que han aprovechado un poco el insight, ¿cachai?, para acercarse con el ciudadano, y rompiendo un poco la lógica publicitaria, ¿no es cierto? Como que nadie quiere asociar un mal corte de pelo a un producto que tiene relación directa con el cabello. Dove rompe un poco eso, porque finalmente Dove entiende de que no es una marca, es un producto, sino que no es un producto ni un servicio, sino que es una marca que está asociado, ¿cachai?, con este nuevo concepto de belleza, con la naturalidad y con la normalidad de las mujeres.
Este caso lo muestro exclusivamente porque es una marca de autos, ¿vale? Y claro, tú dices, mira, los autos que tienen que decir en tiempos de pandemia, ¿cachai? Quizás los autos no tienen nada que decir. Y finalmente no pueden ni empatizar, no pueden ni generar nada que tenga que ver. Pero sí, como esta marca, pueden sorprender, ¿cachai? Con lo que está pasando. Y utilizar la pandemia para poder generar cosas relativamente atractivas que llamen la atención y que generen cercanía con los consumidores. Finalmente, el famoso concepto de stay home, Honda lo hace suyo, pero lo hace suyo, no pone un grupo de gente como que no puedan ocupar su producto. Pero finalmente utiliza su producto para jugar, para entretener, para sorprender a la audiencia, ¿cachai? Mostrando el primer comercial, ¿no es cierto?, que fue dirigido, editado, producido, etcétera, en casa, ¿no es cierto?, utilizando un auto Honda de juguete. Entonces, nuevamente, ahí empezamos a ocupar, no es que no haya un producto o un servicio que no se haya podido sumar, es que o no hubo la intención de quienes no se sumaron, de querer sumarse a estos tiempos, o no encontraron la forma creativa para poder generar, ¿cachai?, un relato entretenido para poder ser parte de esta pandemia y poder acercarse a la audiencia y al consumidor y, entre comillas, poder acompañarlo en estos tiempos difíciles. Este es mi preferido, este es un producto, ¿no es cierto?, que dura, es un jabón que dura 20 segundos y que es exclusivamente para que la gente sepa cuánto tiempo tiene que lavarse las manos, ¿no es cierto?, que era un tema. Entonces, inmediatamente es como creamos productos pequeños, ¿cachai?, para ayudar con lo que se está pasando, ¿cachai? ¿Cómo hacemos que la gente sepa cuánto tiene que lavarse las manos? Bueno, armemos un jabón que dure 20 segundos y cuando se acaba el jabón te tienes que dejar de lavar las manos. Así de simple, así de fácil. Un producto, un servicio creado directamente para ayudar, ¿cachai?, en términos de pandemia. Este es uno de mis favoritos y yo creo que muchos de ustedes lo vieron, ¿dale? O por lo menos muchos vimos este caso puntual, por lo menos a mis hijos, yo tengo hijos y estos hijos van al colegio y en el colegio le pidieron, ¿cachai?, esta tarea, o sea, que agarraron un cuadro que a ellos les gustara y desde esa lógica, ¿cachai?, lo copiaran. Cuando empecé a googlear sobre este tema, buscando, nos empezamos a dar cuenta de que esto no era una viralización tan simple, no era algo que se lo había ocurrido a una persona y se empezaron a copiar mutuamente hasta que una profesora lo vio en un colegio y se lo dio de tarea a sus niños. Era mucho más allá. Esto fue una acción puntual del Getty Museum de Los Ángeles, que empezó a desarrollar este tipo de cosas en términos de pandemia, pidiéndole a ciertos actores no famosos, a ciertos actores conocidos, como lo vemos ahí en la imagen, a actores no conocidos, ¿cachai?, que empezaran a crear, ¿cachai?, y a imitar los cuadros, cosas de llevar de cierta forma el arte del Getty Museum, llevarlo a través de su cuenta de Instagram, ¿cachai?, a que se masificara en diferentes partes. Yo nunca he ido al Getty Museum y lo más seguro es que nunca vaya al Getty Museum, pero lo más seguro es que si paso por Los Ángeles alguna vez en mi vida voy a querer ir. Pero sí al posicionamiento de marca y el aprovechamiento, ¿cachai?, de esta situación difícil en términos de pandemia para poder, no solamente poder poner mi marca, sino poder ayudar con lo que está pasando. Démosles algo a la gente para que se entretenga en estos tiempos difíciles. Démosles algo a la gente para que hable más en estos tiempos difíciles, para que comprenda en estos tiempos difíciles, para que grite más en estos tiempos difíciles, para que se tome una cerveza en estos tiempos difíciles. Esa es un poco la misión de que muchas marcas entendieron, que esto no solamente era sumarse, aquí había mucho más detrás de aprovechar de forma comercial un hito, era mucho más que eso. En la pandemia. La pandemia fue poder poner a las marcas al servicio de los consumidores, poner las marcas al servicio de los ciudadanos, ayudándolos, entregándole contenido divertido, apoyándolos, casi llamándolos por teléfono, entregándole cosas que les fueran útiles, diferentes formas que habían para sus de pandemia. Muchas marcas no lo entendieron y muchas marcas, como los que vimos anteriormente, lo entendieron y lo entendieron de forma muy, muy correcta. La segunda etapa, y voy un poco lento, así que voy a ir acelerando un poco, los héroes, ¿no es cierto? Los héroes es un capítulo, o sea, de eso se
de eso no se colgaron muchos, ¿vale? O sea, se colgaron muchos desde la lógica de que, claro, todos queremos decirle a alguien que es un héroe, ¿no es cierto? Y desde esa lógica también salieron todo el tema de los, ¿no es cierto?, el personal médico de la salud, ¿cachai? Los gallos que estaban, los recolectores de basura, grupo de personas que nunca pararon en términos de pandemia y que fueron nuestros héroes en esta época, ¿cachai? Yo solamente les voy a mostrar aquí un caso que a mí me gusta mucho, que es el caso de Walmart, ¿vale? Walmart lo que hizo en términos de pandemia, agarró uno de sus trabajadores, uno de sus colaboradores, que finalmente había escrito un poema, y ese poema lo musicalizaron, que van a ver a continuación. Es un trabajador de Walmart que en sus tiempos libres hace hip hop. Y esta fue la gran pieza de Walmart en esta campaña, ¿cachai? Y lo que hizo esta campaña fue un poco acercar la comunicación interna con la comunicación externa. Es decir, mi principal activo comunicacional pueden ser mis mismos trabajadores, ¿cachai? Los que están más empapados de mi cultura, los que les gusta más la cultura, son ellos los indicados de, en estos tiempos difíciles, salir a comunicar, ¿cachai? De forma directa, de forma clara, y ocupando la creatividad de mis propios trabajadores. Porque no es solamente poner una persona con un jockey de la marca diciendo hay un descuento determinado. Esto es ocupar la creatividad de tus colaboradores para generar una pieza para que llame la atención, ¿cachai? En términos de pandemia. Times of darkness, the sun still shines regardless. And I think that that's a reminder that light will always harness the power to break through fear. Dry tears, right here. Our home stays home if we all just stay home. Cherish all the memories and dreams left to fulfill. The one message that will reach cashiers at the till, will reach those stocking the shelves, reach those asking for help. We played the cards we've been dealt, but together, I know that we have a fighting chance. Socially distant, but mentally we're holding hands. In this together, whatever endeavor, we will better times and recognize that we're an important part in each other's lives. As I send this message to men, women, and children, this world is our home, so we should all care for the building. The storm is raging on, but sun shines after a blizzard. I'm a Walmart wizard, an associate with Heart of Magic. I call my Walmart family together, we make it happen. We live better together. So together, let's make it happen. Un colaborador creativo, una muy y tremenda postproducción, una muy buena musicalización, cositas simples que hicieron que Walmart la rompiera, ¿cachai? Utilizando. La respuesta, quizás, muchas veces el principal activo comunicacional son tus colaboradores, tus trabajadores, ¿cachai? En vez de salir a buscar la solución afuera, Walmart se mira el ombligo, ve que hay talento, ve que hay una oportunidad, la descubre y hace, ¿cachai? Para mí, uno de los mejores manifiestos del coronavirus, ¿cachai? Durante este año. Bueno, este es un temazo. Yo voy a hablar un poco por encima de este video, pero esto, ojo, que yo ya les mostré un poco lo de Dove, ¿no es cierto? Yo les había mostrado el video de Dove, donde se muestran los pelos cortos. Este video también es de Dove. ¿Y por qué yo les muestro esto de Dove? Es porque Dove se hace cargo de cada una de las etapas, y también vamos a ver una marca más que se hizo cargo de todas las etapas. La etapa de pasarlo mal, la etapa de celebrar a nuestros héroes, etcétera, etcétera, ¿cachai? Entonces no es una marca que aparece una sola vez, sino que está permanentemente haciéndose cargo del coronavirus, ¿cachai? En términos de generar, ¿cachai? Contenido para comunicar. Voy a ir un poquito más rápido. Pasar, ¿no es cierto?, de hacerse parte de la historia a que los consumidores son los héroes, ¿no es cierto? Esto para mí de Burger King me causó muchísima risa. Your country needs you to stay on your couch and order in. Do your part, and we'll do ours. Order through the Burger King app, and the delivery fees are on us. So staying home doesn't just make us all safer, it makes you a couch patriot. ¿Sabes? Quedarse en el sofá tirado pidiendo Whopper es de patriota. ¿Sabes? Nunca había hecho tanto sentido esta frase, pero eso lo hace Whopper, ¿no es cierto? Finalmente, quédate en casa, no se te ocurra moverte del sillón, quédate tirado en el sillón, y entre más tirado en el sillón estés, más patriota serás, porque más nos cuidaremos. Finalmente, y todo esto, sí, pero esto es oportunismo. No, no es oportunismo. Es finalmente plantearle la posibilidad a toda audiencia que ya está echado en un sillón, que se mantenga así, y darle una orden de una forma atractiva, entretenida, ¿cachai? Y acorde a los principios de tu marca. Eso es lo que hace, sumarse con creatividad. Lo mismo que hizo, obviamente, y esto ya es súper como reconocido, pero es un poco lo que hizo Nike, ¿no es cierto? Si alguna vez soñaste, que es lo que con este cartel,
Si alguna vez soñaste jugar, ¿cachai? Para millones en el mundo entero, hoy día es tu oportunidad, ¿cachai? Juega adentro, ¿cachai? Juega por el mundo, ¿vale? Entonces también ahí hay un concepto como de que nos tenemos que quedar un poquito adentro porque son los héroes. O sea, no solamente hubieron marcas que no solamente celebraron a quienes estaban dando la batalla, sino que también hubieron muchas marcas que convirtieron a sus consumidores en héroes. No por el hecho de comprar un producto, sino por el simple hecho de quedarse en la casa. Y eso también es una oportunidad, y es una oportunidad de una marca que habla. Entonces, cuando nosotros tengamos en 100 años más, alguien revise esta publicidad y dice, wow, ¿por qué Whopper trata de patriotas? ¿Cachai? O le pone esta connotación patriótica, ¿cachai? De quedarse en el sofá. ¿Qué pasó en ese año? ¿Cachai? ¿Qué pasó en el 2020? Son definiciones que uno va a poder tomar porque tuvimos marcas que en los tiempos complejos estuvieron hablando y acercándose a los ciudadanos, porque finalmente las marcas son parte activa y son parte importante, ¿cachai? De lo que vaya ocurriendo en el mundo. Marcas desde la lógica de como la hizo Brahma. Este es mi segundo caso favorito. Todos sabemos de que cuando nos volvimos a juntar había un tema con los vasos, ¿no es cierto? Con las copas. Pucha, bueno, ¿cuál es mi copa? Entonces empezaron a marcar las copas. Bueno, Brahma fue el primero y a todos los six-pack le puso un sticker, cosa de que todos cuando abrieran una cerveza pudieran reconocer cuál era su cerveza y no tomar la de otra persona. Todo esto lo hizo a través de una cuenta de Twitter simple, algo muy simple. Esto es algo muy sencillo, pero finalmente altamente diferenciador y que finalmente demuestra preocupación, ¿cachai? Por el consumo de tu producto. O sea, decir, bueno, yo no solamente los stickers me parecen atractivos, sino que me parece, ¿cachai? Muy entretenido el hecho de que pueda identificar mi lata con la del resto. Por lo tanto, es algo muy simple. Casi como un poquito menos simple es lo que está haciendo McDonald's hoy. Esto es actual, ¿cachai? En términos de regreso, que es la receta que queremos que nos copien, Big Good en vez del Big Mac, ¿no es cierto? Es una hamburguesa creada con ingredientes de productores locales afectados por la crisis del COVID-19. Sabemos que los productores locales tuvieron, ¿cachai? Una mala época, para qué decir, los restaurantes. Bueno, McDonald's lo que hace es, hagamos una hamburguesa que esté realizada solamente, ¿cachai? Y que por cada la gente que lo compre esta hamburguesa esté apoyando directamente a los productores locales. Finalmente es entender de que las empresas tienen un rol social súper importante, ¿cachai? Y que merece ser comunicado. Pero no es el rol social desde el punto de vista de una empresa que se mete la mano al bolsillo y le firma un cheque a los productores locales. Finalmente, lo que busca directamente esto es el hecho de involucrar al ciudadano. Es el problema, pero es en que la marca se ponga de acuerdo con el ciudadano para solucionar un problema determinado. ¿Dale? Esto es lo que hace McDonald's y lo hace de forma muy buena. No es solamente la marca firmándole un cheque, ¿cachai? A los productores locales que están, no, es por qué no se junta la marca y el ciudadano a solucionar un problema determinado, haciendo de punta de triángulo ese problema determinado. Esto es lo mejor de esta campaña. Finalmente, que no solamente es muy útil y es muy necesaria, porque finalmente sana un dolor, pero finalmente es la marca involucrando a sus consumidores y en conjunto yendo a solucionar un problema determinado. Pinterest hace esto, toma lo común y lo lleva a la marca. Todos sabemos lo que es Pinterest. Pinterest, o sea, ojo con Pinterest en los próximos 5 años, porque finalmente en un mundo que cada vez genera más, se pone más potente la visualización, Pinterest es alguien que agarra cada vez más vuelo. Y Pinterest, cuando empezó el tema de las mascarillas, sacó esta campaña, finalmente, con la lógica y con el insight de que cada vez, ¿no es cierto?, la mascarilla nos tapa la boca, porque no creamos mascarillas que generen, ¿cachai?, un statement, que es como un poco como tengo algo que decir, ¿no es cierto? Entonces, y daba muchísimos ejemplos de cómo crear una mascarilla que tuviera tu propia personalidad, que tuviera tu propia voz. Y finalmente en eso se centró toda su campaña, ¿cachai? Entregando obviamente no solamente un sentido utilitario, es decir, que en tiempos de pandemia la gente pudiera mantenerse más entretenida, sino que también un sentido, ¿cachai?, de querer sacar la voz, ¿cachai?, en estos tiempos difíciles. Esto es holandés, ¿cachai? Que obviamente es súper bueno informar y educar, pero a tu estilo. Esto es McDonald's. Y finalmente lo que hace McDonald's es hacer una pieza muy entretenida, pero puntualmente diciéndote qué cosas puedes tocar y qué cosas no puedes tocar. ¿Cachai? Cosa de que podamos mantener la distancia y poder cuidarnos.
Obviamente lo hace al estilo McDonald's, de forma entretenida, con algo que llama la atención, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? O sea, no puedes tocar ninguna cosa, pero la aplicación para pedir McDonald's sí la puedes tocar. Algo muy simple, muy entretenido, ¿cachai? Entonces, finalmente, no solamente es informar y educar y ponernos serios, sino que darlo al estilo de tu marca para que no se pierda, ¿no es cierto? Para mí el mejor, por lejos, en toda esta época, ya este último caso que les muestro, el mejor fue Heineken. Y les voy a contar por qué. Y les voy a pasarlo. Primero Heineken llamó a cuidarse, ¿vale? Air kisses, French kisses, back slaps, the love taps, the happy claps, the hugging, the piggybacks, the holding, the bear hugs, the strongly squeezing, the hand in hand, the eye to eye, closely, the hugging goodbye, with a million ways of being together. Now it's art that brings us closer than ever. Entonces lo primero que hace es, la única forma de que estemos juntos es separándonos, ¿no es cierto? Y diciendo las cosas que no podemos hacer, ¿no es cierto? Ser socialmente responsable, eso dice Heineken. Un mes después lanza esto. ¿No es cierto? Entonces, no solamente nos dijo cuídense, sino que un mes después nos dicen, y ahora que estamos todos separados y que esa misión está cumplida, volvamos a conectarnos llenando de insights divertidos, ¿no es cierto? Que lo más seguro es que a cada uno de ustedes le haya pasado un poco esto. Pero después de eso, cuando empezamos a volver, Heineken lanza esto, que es quizá algo que ustedes ya vieron, pero igual se lo voy a mostrar, que es el hecho de cómo volver a encontrarse, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, nuevamente, Heineken nos llena de insight, ¿cachai? De cosas, ¿cachai? Que no podemos hacer en términos de pandemia. Y desde esa lógica, ¿cachai? Para mí, Heineken se comporta de forma muy, muy atractiva, no solamente porque, al igual que Dove, va haciendo un seguimiento de las diferentes situaciones. Cambiamos mucho. Bien, y nuevamente con el concepto responsablemente sociable. Y esto vamos un poco como para finalizar, con todos los casos que les he mostrado. Si a alguno les gustó, yo les voy a dejar mi mail, después se los puedo mandar. Pero el punto es el siguiente, ¿y por qué Heineken? Porque todos dicen, sí, pero Heineken tiene alto presupuesto, etcétera, etcétera. Sí, pero hemos visto marcas en estos casos que han hecho cosas muy pequeñas con altísimo impacto, el caso del jabón de 20 segundos. Pero ¿qué es lo importante de esto? Es que finalmente tu audiencia, tus consumidores cambiaron muchísimo este año. O sea, no nos hemos dado ni cuenta, pero claramente no somos los mismos desde marzo y estamos en comportamientos absolutamente distintos.
En marzo estábamos completamente encerrados, preocupábamos, no sabíamos qué íbamos a pasar. Fuimos después, ¿cachai? Celebrando a nuestros héroes, se puso de moda empezar a aplaudir, ¿cachai? Luego de eso fuimos carreteando por Zoom, fuimos tratando de vernos un poco a través de las conexiones, de la distancia, etcétera, etcétera. Después empezamos a salir un poquito, ahora nos volvieron a meter para adentro, ¿cachai? Entonces cuando tu consumidor o tu audiencia está cambiando permanentemente en un año tan complejo, las marcas, ¿cachai? Sobre todo las masivas, o tu audiencia, sea chica o sea grande, quizás no lo está pasando tan bien. ¿Dónde está la marca para acompañar? ¿Dónde está la marca para hacerse parte, para entretener, para colaborar, para ser útil, para informar, para apoyar? ¿Cachai? ¿Dónde está la marca en esos momentos? O solamente, ¿cachai? Yo voy a hablar en el caso de que todo mi servicio esté comprometido directamente, ¿cachai? Con lo que, con la situación que está viviendo el consumidor. Yo creo que no es así. Nosotros creemos que las marcas son un poco como tienen un rol social mayor, ¿cachai? Que el producto, que el servicio que venden. Y de ahí viene un poco esta como conclusión, ¿cachai? Cuando dejas de hacer publicidad en momentos difíciles, dejas de mostrarte en los momentos claves de la historia. Dejas de tener voz en esos momentos claves, dejas de ser una marca y pasas a ser un producto y servicio. Los productos y servicios pueden variar y cambiar, pregúntale a Apple, por ejemplo, pero es la marca la que pasa a la historia, es la marca la que habla. Entonces, cuando tú dejas de hablar y de hacer publicidad en momentos difíciles, o cuando quizás la gente no empatizas con lo que está desarrollando, ¿cachai? Tu audiencia o tu consumidor, claramente estás perdiendo puntos valiosos que alguien en 50 años más va a querer ver cómo fue el año 2020, va a ver la publicidad y nunca va a encontrar tu marca. Va a encontrar solo las marcas que hablaron, las marcas que se atrevieron, las marcas que decidieron acompañar al consumidor y a la audiencia en estos tiempos difíciles. Como bonus, súper rápido, porque sé que estamos contra el tiempo, pero todos vieron este documental, lo más seguro, ¿no es cierto? Porque fue un temazo en pandemia. Todos los índices se dispararon, ¿no es cierto? O sea, por algo Disney Plus aprovecha de lanzarse este año, Amazon Prime por eso empieza a sacar los The Boys y empieza a sacar sus series un poquito más fuertes, ¿cachai? Este año exclusivamente porque el consumo se dispara. Y aparece este documental, ¿no es cierto?, tétrico de Netflix, que no voy a entrar si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en esto, etcétera. Hay cosas buenas, hay cosas malas, da lo mismo. Pero este documental levanta a alguien que yo vengo siguiendo hace tiempo, que se llama Jaron Lanier, ¿vale? Jaron Lanier tiene una charla TED que se la recomiendo, que se llama Remake the Internet, en el cual el gallo explica de forma muy precisa, ¿cachai?, por qué tenemos que reconstruir el Internet. Pero más allá de eso, y no centrándome en el tema del Internet, Jaron Lanier dice algo que es muy cierto, ¿vale? Jaron Lanier postula en esta charla TED, yo les voy a mostrar solo una parte de esta charla TED, pero en esta charla TED el gallo postula de que en algún momento se llegó a pensar que las redes sociales, de que finalmente la televisión se iba a armar un poco como Wikipedia, ¿no es cierto? Donde ciertos elementos, ¿cachai? Donde se iba a configurar de casi una forma mágica cuáles eran los contenidos que tú tenías que ver, el Jaron Lanier de forma muy precisa, ¿cachai? Pero llegaron estas empresas como Netflix, Amazon y HBO y dijeron, ¿sabéis qué más? Suscríbanse y les vamos a dar una tremenda televisión. Y funcionó. El sistema de pago y suscripción funcionó en la televisión, ¿cachai? Entonces ahora estamos en un proceso que se llama el Peak TV, ¿cachai? Y este concepto del Peak TV es como que tú tienes demasiada oferta. En Netflix tú tenés 2 con creo que decir HBO, que incluso te está pasando con Disney Plus, hoy día van a empezar a hablar todos del Mandalorian. Entonces empieza un proceso del Peak TV que tenéis tanta oferta y es tan buena, ¿cachai? Que te empezáis a suscribir a todo. Pero finalmente esa transacción se empieza a pagar porque empiezas a recibir contenido de altísima calidad. Entonces, cuando tú empiezas a pagar por cierto contenido, de repente las cosas empiezan a mejorar. Y cuando tú estás en una industria un poco sana, donde la pelea es por el producto, por el servicio, ¿cachai? Y donde es sana, empiezan a pasar cosas como esta, ¿cachai? Donde Netflix Latinoamérica no tiene ningún problema en saludar a Disney Plus Latinoamérica a través de Twitter y decirse cosas realmente maravillosas, ¿cachai? O sea, dándose consejos. Oye, cuando viene la 5ª temporada de Cobra Kai, le pregunta a Disney y a Netflix, esto era impensado hace 20 años atrás, pero cuando estáis en una industria sana de generación de contenidos tan alta, como la que hoy día se encuentra en este proceso del Peak TV, en el cual se encuentran estas grandes producciones,
puedes darte el lujo de poder generar marcas como esta. Para terminar, ¿no es cierto? Queen Gambit o Gambito de Dama, solo para ver, mostrarles, esto viene hace tiempo, pero solo para mostrarles unos datos que a lo mejor ustedes ya conocen, porque hay varias piezas con estos datos que están dando vueltas hace tiempo en LinkedIn, en diferentes partes. Finalmente, más de 62 millones de hogares. Las solicitudes de chess sets, es decir, de como tableros de ajedrez en eBay, han aumentado en un 250%. La búsqueda en Google de cómo jugar ajedrez se encuentra en su pic desde hace 9 años. Y el número de jugadores en chess.com se ha multiplicado por 5. Todo por una serie. Esto, ojo, esto no es nuevo. La ley y el orden en Estados Unidos aumentó considerablemente las postulaciones a estudiar leyes o derecho en Estados Unidos. Lo mismo hizo ERS y Grey's Anatomy en su momento, pero con el sector salud. Así que no es nuevo, pero sí hoy día los contenidos y la televisión sobre estos tiempos de pandemia generaron un aporte realmente grande, tanto en términos de marca como en términos de comercio. Ese es mi mail, para que lo tengan. Si vieron algún video que les parece, yo se los puedo enviar, no tengo ningún problema. Les puedo enviar la pieza en sí para que la puedan revisar con calma. Y un poco el ejercicio que quisimos hacer en este pequeño tiempo es ese. O sea, tenemos muchos más casos que estos, pero lo que quisimos hacer es ese. ¿Cuáles fueron las marcas que tomaron el coronavirus y se acercaron sin miedo, ¿cachai?, a perder a los clientes y rompieron un poco el distanciamiento social y vieron en la pandemia una oportunidad clarísima para poder generar marca, para poder encontrarse con un ciudadano que pasó por diferentes etapas, pero que en esas diferentes etapas las marcas siempre los fueron acompañando. Algunas lo deberían haber hecho y no lo hicieron, y otras que lo hicieron les fue muy recontra bien, como algunos de los casos que vimos. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Tremenda exposición. Voy a parar eso, perfecto. Entonces, bueno, han llegado varias preguntas. Muchos agradecimientos por la presentación. Voy a intentar sintetizar las preguntas en virtud del tiempo. Muchos comentaron cuál es el límite entre aprovechar la pandemia y abusar de la coyuntura. Es una pregunta casi como de ética, digamos, pero ¿cuál es el límite? Sí, a ver, la audiencia y el consumidor siempre tiene que verse beneficiado. Eso es clave, ¿cachai? Siempre tiene que haber una emocionalidad positiva dentro de eso, ¿vale? Y desde esa lógica todo depende de algo que suena tan fácil, pero es tan difícil, que se limita al tono y el estilo, ¿no es cierto? Que esa sensación de cómo lo dices, ¿cachai? ¿Cómo lo vas a decir? La postura de como que hay un señor malévolo detrás como moviendo los hilos, ¿cachai? Cosa de que la gente, ¿cachai?, se ve afectada, aprovechémonos del coronavirus para vender más, yo creo que no existe. Y eso hoy día, en una época en la cual estamos sobreexpuestos de información y que es todo cada vez más transparente, no tengo casos, eso es súper divertido, quizás podríamos buscarlo, pero no tengo casos de intencionalidades, ¿cachai?, de gente que haya querido sumarse, por ejemplo, desde esta perspectiva y le haya ido mal, ¿cachai? Pero sí pillé poco de bancos, por ejemplo, ¿cachai? De banco me costó pillar mucho, y quizás los bancos tienen una sensibilidad distinta desde el punto de vista de que tienen un producto, un servicio que quizás en pandemia era mucho más sensible desde esa lógica. Entonces, claro, uno puede decir de todos los casos que vimos, claro, todos tienen un tono y un estilo súper positivo, súper alegre, de querer sumarse, etcétera, etcétera, y eso es un poco lo que se rescata. Pero sí hay que, yo creo que, como te digo, es un tema de la personalidad que tú has llevado. Yo siento que Entel, por ejemplo, a nivel nacional, para mí me gustó mucho lo que hizo en un principio, en los cuales se sumó, quizás esto fue antes de la pandemia, pero cuando fue el tema de las manifestaciones y el estallido social, empezó a pasar de que Entel empezó a apoyar y empezó a hablar, ¿cachai? Cosa de que la gente que estaba sin pega se apoyara, cosa de que la gente que no tenía auto llevara a otras personas, ¿cachai? Etcétera, etcétera. Pero si no has hablado durante 10 años y justo apareces a hablar durante la pandemia, siempre va a parecer oportunista, ¿cachai? Y eso siempre se va a castigar. O sea, esto tiene que tener una consistencia, ¿cachai?, permanente, ¿vale? Y lo del oportunismo siempre va a estar presente, pero yo creo que todo depende del tono y el estilo y la honestidad que tú le quieres dar como marca. Perfecto.
Algo dijiste recién, pero en lo local, Chile, ¿cómo lo ha hecho? Las marcas chilenas, las marcas locales. Puta, es que yo no, es peludo hablar de las marcas chilenas porque hay agencias de publicidad involucradas, etcétera. En general, un juicio, sin dar nombres. A mí, así como, ponte tú, no mostré muchos casos argentinos que tenemos, porque lo más seguro es que nos hayan llegado al WhatsApp, ¿cachai? Y eso es algo bien divertido, o sea, nos llegó el tema de la AFA, por ejemplo, ¿cachai? O sea, el tema de la selección, argentina, Quilmes hizo también un par de cosas, bueno, como siempre, Quilmes hizo muy buenas cosas en Argentina. Y esto es, acá hay un compromiso de por medio. CCU hizo el tema del alcohol gel, WOM hizo el tema como de la pandemia en casa con varios insights como bien atractivos también, pero a nivel nacional, ya, entre que no quisimos levantarlo mucho, pero si no te llegó al WhatsApp, ¿cachai? Que es un poco la lógica que yo siempre digo. Si el comercial no te llegó al WhatsApp, pucha, quiere decir que no tuvo tanto éxito. Está bueno. Oye, ¿y a nivel mundial te atreves a decir alguien que lo haya hecho mal? ¿Que se haya equivocado? Es que no sé si es una marca, pero yo creo que la marca Trump lo hizo muy mal. ¿Cachai? Yo creo que ahí hubo una oportunidad maravillosa, ¿cachai? De poder haberse avispado con algo más inteligente, más desarrollado, más llamando a la unidad, etcétera, etcétera. A los que les gusta, les invito a mirar un proyecto que hoy día agarró mucha fuerza desde que se llama The Lincoln Project, se llama, y que son 4 creativos publicitarios que sacan unas piezas de video, pero muy, muy, muy buenas, muy simples, de menos de un minuto, y que le dieron muy duro a Trump, ¿cachai? Desde la lógica de lo mal que estaba llevando la pandemia. Entonces, a nivel mundial, me cuesta encontrar a alguien. Lo que sí es, me llamó mucho la atención que ciertas industrias se quedaron muy calladas, ¿cachai? Las agencias de publicidad se dieron un festín. O sea, las agencias de publicidad, las norteamericanas sobre todo, o las más internacionales, empezaban a generar un software, piezas permanentemente creativas como para poder apoyar a la gente en estos tiempos. O sea, crearon un software para poder jugar en Google Meet, para poder jugar, ¿cachai? Space Invader con las caras con la gente que está ahí teniendo el Zoom, ¿cachai? Y eso salió de una agencia de publicidad. Después otros crearon, ¿cachai? Un banco de sonido, cosa de que si la reunión estaba aburrida en Zoom pudieran meter ruido para huear a la gente de que había pasado algo, ¿cachai? Entonces yo creo que la creación de contenido estuvo muy álgida, muy alta en estos términos de pandemia. Pero sí, más que gente que lo haya hecho mal o que le hayan castigado, que hacía flor de piel ahora, quizás porque estamos con mucha cosa y no tengo la cabeza un poco más limpia, pero creo que hubieron marcas que se quedaron más calladas, que deberían haber hablado más. ¿Sabes? Perfecto. Y eso a nivel nacional también. Perfecto. En virtud del tiempo, termino con una última pregunta a modo de resumen. Entonces, en 50 años más, ¿qué se va a decir del marketing del año 2020? ¿Bien, mal, al debe? No, yo creo que sí. O sea, los mismos casos que hemos levantado son muy entretenidos. Heineken, ¿cachai? Lo hace, yo creo que los 3 casos de Heineken son, o sea, leen perfecto. Estos gallos tuvieron que separarse y tuvieron que estar a distancia y después carretearon por Zoom y después de carretearon por Zoom tuvieron que volver, pero tuvieron que volver sin abrazarse, ¿cachai? Como que esos 3 comerciales de Heineken te muestran muy bien como la situación que vivió el mundo. ¿Cachai? Y sí creo que la creatividad tuvo mucho que ver desde el punto de vista no solamente de las marcas, sino que también de los mismos consumidores, ¿cachai? Hay un concepto ahí que a mí me enseñaron que es como ya no es el consumidor, es el prosumidor, o ¿cachai? Que no es
el que consume contenido, sino el que genera el contenido, el que realiza el contenido, ¿cachai? Hoy día nos estamos llenando de TikToker, ¿cachai? De gente que empezó a cocinar y creó sus cuentas de Instagram. Entonces, hay un concepto de que no solamente está democratizado la posibilidad de poder obtener mucha información, sino que está democratizada la posibilidad de generar mucha información. Ahí entramos a otro debate. ¿Es eso bueno? ¿Es eso malo? No lo sé. Pero mientras nos mantengamos en la línea de que las cosas son entretenidas, inspiracionales, ¿cachai? Y que busquen hacer un mundo mejor, creo que es bueno, ¿cachai? Pero estos son como los aviones, ¿cachai? Los aviones sirven para llevar gente de un lado a otro o sirven para ser estrellados contra un edificio. El problema es quién los maneja, ¿cachai? Yo creo que aquí ese es un poquito el punto, ¿cachai? Ocupar las redes sociales, ¿cachai? Y ocupar finalmente el contenido que está disponible en los celulares para generar buen contenido, ¿cachai? Entonces yo creo que eso explotó en la pandemia, el hecho de que el ciudadano ya no solamente consume mucho contenido, sino que empieza a... no solamente consume, sino que empieza a desarrollar mucho contenido. Perfecto. Bueno, Felipe, simplemente agradecerte el haber estado acá hoy, el haber compartido estos pensamientos y estas campañas. Y nada, y a los que están conectados, agradecerles sus preguntas, quedaron muchas en el tintero, pero se las haremos llegar a Felipe o se las pueden hacer llegar ustedes a través del mail que él compartió. Y nada, atentos a las próximas actividades que iremos haciendo en la facultad ya a partir del año 2021. Esperemos ya poder experimentar con alguna actividad semipresencial o salir de este formato Zoom. Que tengan un muy buen día y muchas gracias por estar en esta última masterclass de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo.